buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de Comic Zone. Como casi todos los martes, estamos por aquí para hablar del mundo del cómic a nivel mundial. Manga y cómic, para que no se sientan mal, por si acaso después dicen que estamos sacando a nuestros amigos los japoneses. Pero sí, aquí hablamos de todo lo que tenga que ver con el arte secuencial alrededor del mundo. Y me acompaña como todos los martes. Así es. Lorian Ricardo de Moro Studio, acompañando con un poquito de la sal del conocimiento del arte secuencial, desde algún lugar recóndito del multiverso. Hablaremos de cómics, manguas, como quieran llamarle, pero pueden llamarle Paquito si quieren. Lo importante es que conocer un poquito más de este medio que nos apasiona tanto. Así es, así es. Y precisamente el día de hoy queremos aprovechar de que se acerca lo que es la independencia de nuestro país, República Dominicana, el 27 de febrero, que conmemoramos un año más de independencia. Pues queríamos traer aquí a colación lo que son los cómics a nivel histórico que hemos tenido aquí en República Dominicana. Tenemos varios exponentes y este tema realmente surge de una controversia que se dio hace unos días ya, creo que fue a principios de año, si mal no recuerdo, en el que un periódico reseñaba un primer cómic histórico de la República Dominicana, eh, siendo que esto realmente, eh, vamos a decir que era una falacia, ya que no era en realidad el primer cómic histórico que se había hecho en República Dominicana. Ya Leorio más adelante nos dará esa primicia para aquellos que no conozcan qué cómic era ese. Bueno, pues los estaremos mencionando ahorita. Pero la idea era hablar un poco sobre cómic de corte histórico que han existido a lo largo de los años aquí en República Dominicana. Y como no, especialmente cierto cómic que ha calado y ha llegado muy lejos de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, del cual también hablaremos un poquito más adelante. Sí, exactamente. Primero, destacar que cuando se habla de cómics históricos, que es el tema principal de hoy, aunque no vamos a adentrar en la República Dominicana, es bueno hablar de manera siempre, ¿verdad?, de lo general a lo particular. El cómic histórico, para nuestros queridos ciberescuchas, podcast escuchas, que gracias nuevamente a todos los que nos acompañan a través de los diferentes medios y redes, ya sea en vivo, a través de las redes de Retro Art Entertainment o por diferido, en las diferentes plataformas donde se encuentran este pequeño gigante con mucho corazón de podcast de cómics en nuestro país de República Dominicana y en habla hispana. Pero bien, pues, vuelvo al tema. El cómic histórico es como quien dice un apartado, vamos a llamarle un género. Yo a veces se confunden en esos términos, pero para términos generales, son los cómics que centran su historia en hechos, valga la redundancia, históricos, o sea, hechos que hayan pasado en la manera de historia humana, universal o particular de un país. Pueden ser hechos muy conocidos, como por ejemplo uno de los temas más importantes del siglo pasado, del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha estado inspirado por la narrativa que fue creada por esto de los nazis, los asis, los aliados, ¿verdad? Que era muy fácil en esa época tener un enemigo, porque tú ponías nazis y interés. Sí. Todavía hoy en día tú pones nazis en lo que sea y sigue siendo interesante. Exactamente. Pero hay que destacar que hay como una vertiente que es la fantasía histórica, que es el tomar elementos históricos, como dijimos ahora mismo el ejemplo de los nazis, pero ponerle
un aspecto de fantasía, dígase que no está basado totalmente en hechos reales. Por ejemplo, cuando tú tomas, vamos a poner un ejemplo bien conocido, zombies nazis. Cuando tú hablas de zombies nazis, no, hasta donde sabemos, en la historia conocida, no hay ningún recuento de que el Tercer Reich tenía habilidades necrománticas, ¿verdad? De poder revivir y utilizar a muertos, a los muertos vivientes como arma. No, claro, Así exacto. que aunque se basa en algo vamos a decir, un movimiento, un momento histórico con los nazis, pero los zombies nazis no son, lamentablemente, o hasta donde sabemos, no son verídicos, vamos a decir. Qué desgracia. Pero es válido el tener esos elementos, incluso adaptarlos a la fantasía para hacerlos a veces digeribles y en otras también para potenciar el valor tanto histórico como inspiracional que tienen esta historia, y los cómics no se escapan. Por ejemplo, rápidamente, el inmortal Art Spiegelman y su obra de Maus es un cómic histórico. O sea, lo único que él cambió que en vez de nazis eran gatos y en vez de judíos eran ratones. Exacto. Pero de por sí eran hechos que le pasaron a su padre. O sea, claro, el mismo Art Spiegelman reconoce como fue la versión de su padre que le escuchó y esto es un cómic, ¿verdad? Él le agregó sus cositas, pero en manera general es histórico. Lo que tiene esos elementos fantásticos de que los personajes no son personas y que es la visión de un artista, de la interpretación de su padre. Como ejemplo, vamos a decir también, está por el otro lado, cómics que se publicaban en México, que eran grandes personajes de la historia, que era que tomaban un personaje, ¿verdad?, variado, donde por cierto fue la primera vez que se trabajó a nuestro padre Juan Pablo Duarte de una manera u otra, en el noveno arte, en el cómic. Entonces ellos tomaban personajes históricos y basado en hechos, hablaban una recopilación, una mini biografía, vamos a decir, en formato de cómic. Entonces es un cómic histórico ya más puro, más nato. Pero es bueno saber esto, que los cómics no son ajenos a tomar temas históricos o momentos históricos. Recordamos que en especial la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho histórico, fue uno, diría yo, de los grandes catalizadores del boom de los cómics y la Edad de Oro, donde se vivió uno de los más grandes momentos para tanto creadores como consumidores de cómics, que había mucho material, había mucho ferviente, había mucho heroísmo en el aire, ¿verdad?, para luchar contra el terrible Axis, el Tercer Reich. Así que es interesante ver eso, ver cómo algunos cómics con elementos históricos se vuelven parte de la cultura pop. Por ejemplo, el mismo Capitán América, que es un símbolo más que algo de una Norteamérica de su momento, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día nunca se puede despegar al Capitán América de ese factor, vamos a decir, histórico. Incluso muchos los representan como un ser fuera de su tiempo, o sea, una cápsula de tiempo andante. O sea, Steve Rogers viene siendo prácticamente un hombre para recordarnos valores y visión y maneras del pasado. Es un History Channel andante, si aquí quieren decirlo. Y también de otro lado, cuando utilizan ya personajes como vikingos, como ninjas, como samuráis, ¿verdad? Que aunque sí, son personajes de diferentes culturas que tienen existieron, pero ya, como dijimos ahorita, lo sazonan con espadas gigantes y hachas de doble mano y habilidades mágicas y demás, pero tienen su base en la historia. Entonces, Andreu, yo creo que hoy en día, en el caso de nosotros, Dominicana, que recuerden que el cómic dominicano se está desarrollando más que algo, ha tenido un fuerte auge, pero ha tenido momentos donde su presencia, vamos a decir, no era tan estable. Y yo soy uno de los que dice que todavía el movimiento del cómic, si antes estaba, para no decir en pañal, en espermatozoide, porque todavía quedan muchas cosas que hacer. Claro, hay mucho trabajo, hay mucho talento, o sea, está ahí, eso no es innegable. Pero para tú hablar de periodos, podríamos decir de que, mira, había una etapa que en los 80, que en los 70, vamos a decir, antes de pero todavía como ahora tú puedes decir que a partir de los 2010, mediados de hubo un renacimiento del cómic con todo esto del boom del manga y los grupos que empezaron a aparecer, pero
hay que evaluar el hecho de que no son tantos los materiales que se han publicado, por lo menos de manera formal, pero sí existen. O sea, hay que ser sincero, no vamos a decir que tenemos un gran catálogo estable de año tras año de publicaciones variadas y de todo tipo. Algo que recientemente que se puede lograr con actividades como por ejemplo la Maco Expo, la fiesta del cómic, donde era, ¿verdad? Hay una involucración ya de un patrocinio que logra que haya un flujo de historias. Pero hace pocos años era una locura. Tú tenías que lanzamiento de que todos los años, a lo mucho había uno o dos. No, sí, exacto. Entonces, tú es bueno. Y muy esporádicos realmente. Exacto, muy esporádico, esa es la palabra. Que aunque sí, y parte del objetivo de este programa en especial es para hablar de que hay una historia del cómic dominicano, que después en otro podcast lo trataremos más, ¿verdad? Más detallado. Pero sí ha habido varias publicaciones, lo que tal vez no de la manera esporádica, o que para mí es lo más importante, no han calado por una distribución en el público masivo. O sea, tú, por ejemplo, y por testigo y un testimonio que soy de primera mano, nosotros tuvimos, déjame ver, 10 años ininterrumpidos en la Feria del Libro con un stand, con algún tipo de presencia. Y todos los años había alguien que preguntaba que si aquí se hacían cómic dominicano. Y se sorprendían. Y yo no lo juzgo. Porque, ¿verdad? Todavía no se ha hecho o no ha habido un gran personaje, no ha habido una distribución que se pueda mantener a un flujo que lo conozca un público masivo. Y uno de los factores principales es que ya el público hoy en día consume más audiovisual, por ejemplo, que es lo que siempre preguntan, que cuándo viene el primer anime dominicano, cuándo viene la primera película de dominicana. O sea, tú ves, creo que primero tenemos que seguir desarrollando lo que son las historias, que es lo principal, para luego ir hablando poco a poco de esos pasos, que es lo que nos tenemos que seguir haciendo y se está haciendo con mucho auge, con mucho esfuerzo y mucho talento en el país, pero todavía estamos en ese camino. Sí, eso es correcto. Y precisamente antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, hoy es bueno precisamente indicar ese tipo de cosas, porque precisamente tiene algo que ver con el tema, es prácticamente un eje transversal a lo que vamos a hablar ahorita, y es este hecho. Hay un tema, y es que aquí en República Dominicana, quizás algunos pueden que tengan otra opinión, pero al menos digamos que en la opinión editorial de RetroArt Entertainment, nosotros por lo menos creemos que hay un tema, y es que el dominicano no le gusta leer, no lee. Entonces, para tú lograr inculcar ese hábito de la lectura, es muy difícil porque literalmente el dominicano no lee. Y eso siempre ha sido algo que hemos discutido en el tema de eh, internamente nosotros. Que por este hecho, primero siempre hay que tratar de hacer, hemos buscado como que la vuelta para ver cómo incentivar la lectura dentro de lo que es el ambiente del dominicano, para entonces poder eh, que los sacar un cómic y que los cómics tengan cierta relevancia dentro de lo que es la población. Sin embargo, siempre está esa pared de, mira, es que el problema es, y bueno, y como acaba de decirle Orien, ahora mismo incluso prefieren más la parte audiovisual. El tema de la lectura está un poco rezagado y eso trae ciertos problemas. Ya hablando en opinión personal, creo que es un tema que viene incluso dado por la propia educación. Y no es que esté haciendo una crítica diciendo que la educación sea mala ni nada por el estilo, sino que el enfoque que se le da a la lectura en el tema de educación, tanto básica como media, no crea lo que se supone que debe crear, que es ese amor a la lectura. En otra palabra, ¿a qué me estoy refiriendo? Tú no puedes querer inculcar el amor a la lectura a un niño poniéndole a leer 100 años de soledad, por Dios. Y, y no es que con esto estoy diciendo que 100 años de soledad sea malo ni nada por el estilo, no.
Al contrario, es una obra muy buena y muy densa. Entonces, el problema es que cuando tú estás en octavo y te dicen, por ejemplo, mira, te toca leer 100 años de soledad. Un niño de octavo leyendo 100 años de soledad se duerme y encuentra la lectura aburrida. Entonces, creo que uno de esos problemas que hemos tenido es que no se ha sabido encaminar eh, o buscar una manera de que los muchachos puedan tener esa chispa de que, hey, quiero leer. ¿Cómo se puede lograr eso? Por lo menos en mi experiencia, eh, porque por lo menos funcionó conmigo y funcionó con incluso allegados que conozco, es precisamente a través de los cómics. Eh, no es secreto para nadie que los cómics son llamativos a los ojos de los niños porque tienen dibujitos, que si los personajes, que si las historias sencillas, etcétera, etcétera, llaman la atención de, de lo que es un infante. E incluso a nivel de teens, de jóvenes, también llaman la atención. Y de hecho, yo tengo que decir que yo prácticamente aprendí a leer leyendo cómics. Entonces, eso sí puede incentivar lo que es, digamos, ese amor por la lectura. Incluso yo tuve la suerte que en el colegio en el que yo estaba, a nosotros no nos obligaban a leer. Y que, no, mira, ven a leer este libro, tipo 300 páginas, letra Tiny Roman 10, sino que habían libros para niños de todas las edades, incluyendo libros que eran prácticamente como cómics, pero con historias de libros. Por ejemplo, una historia resumida del Quijote, una historia resumida de Romeo y Julieta, y con imágenes, etcétera, etcétera. Y eso incentivaba que uno quisiera leer, e incluso habían cómics. Claro, no eran cómics de Spider-Man ni de Superman, pues obviamente, pero eran cómics que contaban una historia real, eran cómics históricos, que es precisamente el tema del que trata hoy. Y de esa manera uno podía aprender un tanto de historia al mismo tiempo que leía un cómic y no era aburrido. Después, más adelante, bueno, pues ya uno entonces tenía acceso, perdón, ya uno tenía entonces acceso a lo que eran los cómics de corte de fama mundial, por así decirlo, de la Casa de las Ideas o la Casa del Detective, porque así que hay que decirle a DC, la Casa del Detective Murciélago. Y bueno, ahí ya uno se culturizaba un poco más, pero seguía leyendo. Y debo decir que incluso a nivel ya de bachillerato, que es media, yo participé incluso en olimpiadas de lectura y todo eso. Aún yo leyendo cómics y yo leía muchos libros. Yo recuerdo como una que yo leí en un solo día. Recuerdo que leí alrededor de 3 libros. Y yo llegué a una media para esa Olimpiada de Lectura, creo que leí como 30 libros. Entonces, y todo eso se incentivó a base de precisamente de leer cómics. Yo por hobby leía cualquier cómic de lo que sea. Que si de Walt Disney, que si de DC, que si de Marvel, que si de Warner Brothers, de lo que apareciera. Me gustaba leer. Sin embargo, yo me he dado cuenta que aquel que como que no tuvo un acercamiento de una forma u otra a lo que son los cómics, simplemente no le gusta leer. Yo tengo gente de mi generación, incluso compañeros, que no le gusta leer. A él tú ponle un video, tú ponle cualquier otra cosa, pero no lo ponga a leer. O sea, odian totalmente la lectura. Y tal vez sea por eso, no tuvieron ese acercamiento. Yo vuelvo y repito, yo tuve suerte incluso que mis padres, vuelvo y repito, yo aprendí prácticamente a leer con el tema de cómics. O sea, a mí por lo menos me incentivaron, debo decir que de la mejor manera posible, al tema de la lectura. Y aquí es donde entran los cómics históricos, que como bien Leorian hizo una introducción a nivel general, aquí también en el país se han intentado hacer cómics de corte histórico, pues precisamente para que los niños puedan aprender un poco sobre lo que es la historia de República Dominicana. Uno de los más conocidos es precisamente los que tienen que ver con la constitución de la República.
fueron unos cómics que fueron hechos precisamente para explicar el tema de cómo se creó la Constitución, qué es la Constitución, quiénes intervinieron en eso, etcétera, etcétera. Y es un cómic realmente dirigido a niños. Y creo que esa es una de las vías que se debe utilizar para esa partecita de tratar de incentivar sobre todo lo que es el tema de la lectura. No tan solo porque sea bueno leer o porque nos convenga a nosotros como creadores de contenido, y sobre todo a Amor Studio, a Papaya Studio, Alphaif, etcétera, etcétera, porque ellos creen contenido de cómic que tiene que ser leído, sino porque la lectura incentiva otras cosas. La ortografía, por ejemplo, es algo que va totalmente arraigado al tema de la lectura. El propio léxico, la cantidad de palabras que puede una persona conocer, también va arraigada a la lectura. Y algunos incluso dicen que el tema del entendimiento de las cosas le va mejor en clases, etcétera, etcétera, porque maneja más tópicos que una persona que no lee. O sea que no es solamente por el tema de los cómics y que la lectura para que lean cómics, no. Es que realmente hay otras cosas positivas que tiene la lectura que no podemos dejar de lado. Delante, Leori. Claro, es en parte, incluso en More Studio, uno de nuestros principales objetivos, el incentivar y mostrar cómo los cómics son más que solamente entretenimiento, son también una fuente de, como tú mencionas, Mr. Andreus, de motivación e incentivo a la lectura, en especial a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que son los que más necesitan esa motivación para leer. Porque me atrevo a decir que por lo menos toda una generación, los primeros ganchos que tuvieron para a la lectura fueron los cómics. Era Obviamente. forma de que pudimos empezar a tomarle pasión y cariño a leer, fue por los cómics. Entonces, bueno, en ese ambiente vamos a comenzar con el objetivo y el tema principal, que es los cómics históricos en el país. Volviendo haciendo la salvedad que no vamos a hablar de la historia del cómic en República Dominicana. Vamos a hablar de estos cómics o estos primeros acercamientos al cómic histórico que se ha hecho en el país con de los años 80. Ah, por cierto, agradezco enormemente a Gorky Bonifacio y Edison Montero, colegas de More Studio. Gorky, un gran escritor, un gran editor, una gran persona, y junto a Edison Montero, que es fundador y uno de los principales, vamos a decir, CEO fundadores de More Studio, quien hoy en día se encuentra radicado por todo el mundo, porque dice que digo, es un globetrotter. Él es como el avioncito de Street Fighter, que tuve que estar y que Japan, y después está USA. Entonces, bueno, gracias a Gorky Bonifacio y a Edison Montero, que muchas de las informaciones y de las imágenes recopiladas en lo que hoy presentaremos fue gracias a su esfuerzo. Cuando en el lejano 2009 se hizo el primer y único pabellón del cómic y manga en la 12ª Feria Internacional del Libro, que yo sé que para muchos todavía lo extrañan, ese pabellón del cómic de la Feria del Libro, que fue un hito, pero bueno, esperemos que se tome en cuenta para el próximo año, y autoridades, que yo sé que escuchan este podcast de las altas autoridades del país en el Palacio, no se lo pierden este podcast. Claro que no, claro. Espero que tomen en cuenta esta pequeña retrospectiva para que dar ese apoyo que es tan valioso para nosotros. Pero bueno, en los años 80, cuando realmente empiezan a tener las primeras producciones de cómics hechos con talento local y con temas locales, dentro de los cuales para el día de hoy vamos a destacar la obra de Pasado, Presente y Futuro de nuestra Constitución, de la editora Alfa y Omega, del año 1983, por un autor llamado Alfie. Recuerden que esto es una investigación de lo que se ha podido encontrar, y si alguien tiene algo más, por favor, no dude de ponerlo en los comentarios, mandándolo también a Moro, que estamos tratando de eso, recopilar y tener en la moroteca
Biblioteca Memorial Studio tener ejemplares o por lo menos redactar de que hubieron obras de esta naturaleza. Pero bueno, esta obra de pasado y presente y futuro de nuestra Constitución, como bien mencionaste, tenía el objetivo de hablar de la Constitución, de plantear los temas, de por qué existe la Constitución. Era más como un cómic didáctico institucional, si podemos llamarlo. Y luego, en el 1984, uno de los caricaturistas más importantes en la historia de la República Dominicana, que es el señor José Mercader, realiza lo que es el título de Polo, La Guerra de Abril, de Ediciones Huellas, la cual a su vez combinaba imágenes e ilustraciones del artista para narrar los sucesos de la Guerra de Abril, que ¿verdad? Tanto lo ha enseñado, el 65 y todo lo demás, que tiene que ver con esta patriótica que ha sido de mucha importancia para nuestra historia dominicana. Fíjate que ya de los 80, estamos hablando de 83, 84, ya habían sus publicaciones, claro, como dijimos, con su objetivo didáctico, no era para crear una industria o un legado de personajes para explotar, eran objetivos didácticos, pero están presentes ya en nuestro país desde tan temprano como el 83, estas obras de pasado, presente y futuro en nuestra Constitución, y Polo, La Guerra de Abril. También está una obra llamada que habla más del Congreso, de los quehaceres del Congreso, con texto también de la editorial Tele 3 y el autor J. Singh de 1985, que recuerden que estamos tomando en cuenta las publicaciones que tenemos conocimiento y que de una manera u otra tenían cómics en su material, que eso no es saltar a los 90, donde tal vez no, que aquí podemos entrar en debate, porque tal vez no sea histórico per se, más fantasía histórica, pero en la revista DDT del fenecido Freddy Veragoico y Uchi Lora, habían historietas, muchos ilustrados por Cristian Hernández, que es otro de los grandes caricaturistas en su historia en el país, donde, tal vez no era la historia, pero sí eran hechos históricos, personajes históricos, todos sabemos que eran más sátiras políticas, de los líderes del momento, de Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, que tal vez tú dirás, bueno, pero no es historia per se, pero recuérdense que esta es la cápite de fantasía histórica, donde iban tomando los personajes y poniéndolos en situaciones, en este caso, jocosas y satíricas, así que se puede crear como esa ventanita de posibilidades. Sí, de hecho, de lo que se llama cómic histórico. Sí, de hecho la revista DDT, haciendo ahí un paréntesis, cómic revista, precisamente esa era una de las razones por la que aparece por ahí en una de las imágenes que tenemos, porque teóricamente, aunque como bien lo dice Leorian, es histórico fantasía, pero sí en ciertos cómics, en ciertas salidas, ellos utilizaron el tema de la historia y metieron historia por ahí, aún bajo la parte del humor, como un Gilora sabe hacer ahí en sus publicaciones, y te metían esa parte ahí. Perdón. Lo recuerdo bien porque yo era un lector asiduo de DDT, que aunque no entendía ciertas de las de eso que estaba pasando a nivel de política, ¿verdad? Pero con los chistes y eso uno se reía. Y literalmente ahora mismo, si uno lo busca, imagínate, ojalá aparecieran esas revistas de DDT, tú tendrías ahora mismo un registro histórico de lo que pasó en los 90, utilizando precisamente la revista DDT y desde un punto de vista de humor. Pero sin embargo son hechos históricos. Mucho de lo que ellos retrataban era la actualidad. Y dentro de lo que son los cómics de historia también entra una parte social. Y lo que vendríamos diciendo sociales en el colegio, la asignatura de sociales, en ese momento era el presente. Pero ahora mismo ya
se pueden catalogar enteramente como históricos, aunque sea desde el punto de vista de humor, porque fueron acontecimientos que ocurrieron y son parte de nuestra historia dominicana. Claro, es el punto de vista de, como hemos mencionado, de que no podemos subestimar el peso y la importancia que tuvieron estas obras. Justamente por ser cómics, a veces eran puestas como descartables. Tú ves que no, no es material literario de referencia. Pero fíjate como, por ejemplo, a mí no se me olvida la vez en que la misma EDT hablaron, por ejemplo, o hicieron la historia de Jurassic Park y pusieron a Trujillo como un tiranosaurio Rex. Sí, O sea, eso sí, a mí sí, yo nunca se me va a recuerdo eso. olvidar. Yo ¿Y recuerdo eso. cómo? ¿Y cómo se me puede olvidar a Trujillo como un tiranosaurio Rex? Entonces, fíjate como son fragmentos, vamos a decir que obviamente basado en sátira, ¿verdad? En fantasía histórica, pero son memorables y uno no se lo no se lo quería perder. Y como bien tú mencionaste, éramos jóvenes, bien muchachones, no entendíamos tal vez mucho del humor, pero no nos lo perdíamos y eso nos motivaba a leer y a estar pendiente y a muchos de nuestros casos a tratar de verla, emular y dibujar caricaturas. Y era, por ejemplo, un gran apoyo para nosotros el ver que, bueno, si existía una revista donde habían ilustraciones y habían caricaturas, ¿por qué nosotros no podíamos hacer algo así? O sea, quiero hacer ese pequeño paréntesis de la importancia de este tipo de materiales para motivar a la lectura y destacar personajes en nuestra historia, que es bueno saber que en nuestro país muchas veces quieren mostrarnos como que son seres sagrados e intocables, y por eso que no se vuelven cercanos al pueblo. O sea, por ese deseo de querer ponerlo en un panteón, no, mira, son seres que ni Jesucristo. O sea, no, señores, o sea, fueron humanos, fueron personas por sobre todo. El mostrarlo como eran y su sacrificio es que lo hace aún más heroico. Que eso nos lleva a más adelante ya, en el Un poco mucho más 2006, adelante. 2016, sí, un pequeño salto, porque recuerden que durante los 2000, 2010, lo que abundó fue, y más diría yo por la explosión del cómic japonés, del manga en el país, historia de fantasía, ¿verdad? Historia de ese corte, de acción y demás. Entonces ya vemos como en el 2016 se lanza, bueno, hay que ser justos. Primero en el 2013 hubo una publicación de una historia aparte de Trinitarios de Acero, y luego en el 2016 ya el recopilatorio con todas las historias de Duarte como nunca antes visto, que es un tomo recopilatorio, como mencioné, de 6 historias, de la mano de More Studios y artistas como Edison Montero, Guarino Simeón, Guillermo Pérez, Francisco López, Rafael Hernández de Padua, Luis Joan Alonso, y escrito por Deorian Ricardo, de este servidor, y Jorge Eduardo Pérez. Y Elkis Novas también, parte vital del equipo en las ilustraciones. Tomando en cuenta de que esta es una obra donde se trabajó, y no fue la primera vez que trabajó el personaje de Duarte. O sea, ya mencioné que había unas obras llamadas Grandes Personajes de la Historia, donde una editorial mexicana, no me acuerdo si fue Novarro o Telecinco, pero ya habían creo que fue Novarro. Sí. Ya habían este precedente de tomar personajes históricos y hacerlos en el formato de las historietas, porque como bien dijimos, es de más fácil acceso y de más fácil motivación a que los jóvenes lean y a la persona en general. O sea, es más fácil tú ver o sentarte a leer un cómic con texto e imagen que simplemente texto, porque el ser humano somos seres muy visuales, muy de la imagen, porque nosotros lo hacemos, de nuestros primeros receptores son los sentidos y en especial la vista. Entonces, ¿verdad? Por eso somos seres tan visuales.
Por eso es que este cómic de Duarte como nunca antes visto, realizado por Moro Studio, se tomó el personaje de Duarte incluso en dos facetas, en una faceta histórica y de fantasía histórica, para justamente eso, mostrar el potencial que tiene no solamente el personaje de Duarte, sino la historia dominicana en sí y los cómics, para poder atraer a la lectura y resaltar personajes, elementos de nuestra cultura. Justamente fue dividido en dos partes, en la parte histórica, que son hechos, las reales, verídicos, comprobado por el Instituto Artiano, gracias al gran aporte que tuvimos con ellos, y la Sociedad Dominicana de Historia, como Duarte niño, o a tomar la decisión de formar la República, un Duarte adolescente, sus primeros amores, romances y eso, y luego la fundación de la Trinitaria. Y luego la segunda parte de fantasía histórica, que como comenté en el pequeño resumen, se trata de tomar un personaje y aunque la historia tenga elementos fantásticos, sale Duarte peleando con Santana con espada y bombazo, tipo un shonen japonés, pero es justamente la idea de tomar un personaje y ponerlo en situaciones que refuerce el heroísmo y la validez de su accionar. Sí, hasta el momento el cómic de Juan Pablo Duarte ha estado expuesto con mucho éxito, ha estado en todo el territorio nacional, ha estado en Japón, en Europa, especialmente en Francia, ha estado en Estados Unidos y ha estado representando el país, que fue lo que más queríamos al momento de hacer este trabajo, de que fuera una representación no solamente de nuestra historia, sino del talento que hay en la República Dominicana para trabajar y contar historias en el noveno arte. Cercanamente, queremos también destacar que de manera más reciente, ya los colegas de Alpha If hicieron lo que fue la historia de Tina Bazooka. Recuerden que fue una gran heredera, una gran combatiente de la Guerra de Abril. Y este cómic de Bazooka, la heroína olvidada de los chicos de Alpha If, con ilustraciones de Darwin Núñez, en lo que fue la edición del 2018, que fue la segunda edición de la fiesta del cómic, la cual fue trabajada para traer que justamente el personaje de Tina Bazooka ha sido un poquito tergiversado, porque usted busca, por ejemplo, Tina Bazooka en Google y no le sale siempre la verdadera Tina Bazooka, sale más esta chica con un fusil y cosas que no era la verdadera Tina Bazooka. O sea, se popularizó esa imagen, pero no era la verdadera Tina Bazooka, que era otra combatiente que estuvo en las primeras líneas durante la Revolución de Abril. Y fue muy interesante porque el estilo de Darwin Núñez, principalmente, tiene mucha fuerza dramática en cuanto a la acción. Y este cómic realmente de Tina Bazooka muestra y da honor a la verdadera combatiente de Tina Bazooka, que su nombre era Agustina Rivas. Y se toma en cuenta que sus rasgos de esta señora de piel morena, con su afro, o sea, y toma, claro, como menciono, elementos de la vida de Tina Bazooka y los transforma con esta estética bien shonen, bien manga japonés, pero sin salirse de los rasgos dominicanos. O sea, me parece un excelente trabajo y reforzando la idea de que se pueden tomar personajes dominicanos y mostrarlo y hacerlo llegar a un público que lo desconocía o lo conocía muy poco, y de una manera interesante, que es lo que se busca hacer con los cómics. Visibilizar a mucho, ese tipo de... Sí, claro, y hacerlo llegar, o sea, hacerlo mostrar, incluso
que en nosotros incluso en el cómic de Duarte fue uno de los mayores objetivos, fue dejar el saborcito de que, wow, y eso es verdad, déjame yo buscarlo. Y fue justo lo que pasó con muchos jóvenes, que cuando vieron que Duarte, por ejemplo, tocaba guitarra, y bueno, que era verdad que Duarte tocaba guitarra, y mire, y verdad, o sea, y empezaron a buscarlo, y se motivó a esa investigación y a conocer más del personaje, que lo mismo pasó con Tina Bazooka, que muchos pensaban que era esta joven de la foto, que no, mira, no es ella, era otra, y qué interesante la historia que se plantea aquí. Incluso el mismo cómic comienza con eso, de una chica que le mandan a hacer su tarea, y resulta que el abuelo fue un combatiente, o sea, utilizaron muy bien los elementos de la narrativa en el cómic para hacer destacar esto. Y hasta la fecha el cómic histórico en República Dominicana, que como todo la industria sigue en desarrollo, pero como pueden ver han habido muy buenos representantes y se plantea y se deja abierta la ventana para que nuevos talentos sigan trabajando y desarrollando muchos de los personajes, muchos de los planteamientos que tenemos. Un pequeño paréntesis, ya casi cerrando, es el cómic de Palma Sola, Sí, del compañero de Elite Visual, de Gabriel Castillo, que aunque no ha sido publicado formalmente, ganó el tercer lugar en el Manga Award de 2019, viajó a Japón y fue un gran orgullo para todos nosotros al tomar esta historia muy intrínseca del sur, de lo que fue la masacre de Palmasola y el líder social y religioso de Liberio Mateo. Muy bien trabajado. He visto páginas, no he visto el cómic completo, porque como mencioné, hasta la fecha no ha sido publicado del todo, pero sí ha estado en festivales, como mencioné. O sea, no ha sido publicado de manera general, pero sí yo sé que tiene sus ejemplares. Gabriel, los muchachos de Elite hicieron un tremendo trabajo y tomaron esta figura de Oliverio Mateo y los sucesos de Palmasola para seguir robusteciendo, que aquí hay mucho talento y mucho que contar, y el cómic es un medio ideal para hacerlo. Sí, y es interesante el hecho de que él decidió tomar eso en vez de hacer historias, como bien dice él, de samurái o de ninja, etcétera, etcétera, sino de tratar de reflejar lo que es nuestra cultura y irse por ese hecho, la matanza de Palma Sola, y crear este cómic, lo cual está muy interesante y realmente es la idea precisamente de lo que son los cómics históricos. Es resaltar, es visibilizar aquello que prácticamente se ha perdido para que las nuevas generaciones precisamente entiendan o aprendan un poco sobre la historia de su país, de su patria, de una forma amena e interesante, que tal vez no lo hagan cogiendo un libro de historia per se, por razones que ya expliqué anteriormente, pero un cómic es un poquito más fácil que lo tomen. Y como bien dijo Leorian, en el tema de que, ah, mira, oh, pero, ¿y será esto verdad? Oh, pero mira, vamos a buscarlo a ver si esto es cierto o si no. Y investigan un poco más, incentiva a la investigación también, lo cual es excelente. Yo soy de lo que está totalmente a favor de lo que es la investigación, algo que también deberíamos hacer más aquí. Pero bueno, no viene el tema. Incentiva esa parte dentro del muchacho a que sea más curioso, quiera saber más sobre la historia dominicana. Y realmente yo creo que, como bien dijo Leorian, todavía quedan muchas historias, queda mucho por explorar dentro de lo que es la historia de República Dominicana. Eh, Como bien han visto, bueno, no tenemos información de todos los cómics que hayan podido existir o que hayan salido, ¿verdad? Pero por lo menos de lo que tenemos información, si se dan cuenta han sido pocos. Incluso tenemos un lapso de tiempo entre el 90 a la segunda mitad del 2000, ya 2010 en adelante, que no hay ningún cómic histórico en esa franja de tiempo. Y así mismo pasa con lo demás. O sea, si tomamos en cuenta que antes del auge de los cómics, gracias de nuevo a lo que se conoce como la fiesta del cómic o Maco Expo, antes de ese auge,
ya de por sí los cómics de fantasía, pues, vamos a decir realmente, ya eran esporádicos. Los históricos son aún más esporádicos que estos últimos. Y quizás porque la gente no le ha prestado atención, o quizás eh, hay un tema y algo que quiero tocar antes de que terminemos el podcast, y que por lo menos se tome a modo de reflexión, que sabemos que no solamente las altas autoridades ven este humilde podcast, sino también unos que otros Claro, claro, claro. creadores de contenido. Y es que nosotros deberíamos aprender de culturas como, y daré el ejemplo más obvio, Japón, que ellos enaltecen su cultura. O sea, eh, hay cómics, bueno, mangas de samurái, mangas de ninja, manga del Japón de la era Edo o de la era De la época Tokugawa. feudal. Exacto. Ujú. Eh, y no lo hacen del punto de vista aburrido de que, sí, mira, esta es la historia de un samurái. No, esta es la historia de Atusai, el de Tajador, el tigre que tiene una técnica, y Temisurugi, y bla, bla, bla. Y lo hacen un shonen y lo hacen interesante. Sin embargo, hay historia detrás de... Y obviamente, para el que no se haya dado cuenta, estoy hablando de Ronnie Kenshin Arias Samurai X. Hay historia detrás de Samurai X. Y si tú viste el anime o leíste el manga, aprendiste algo sobre la historia de Japón, sobre lo que era la era Meiji. Y es real. Entonces, lo que yo siempre hablaba con un compañero antes, es que era necesario que aquí, por lo menos de una forma u otra, se quitara ese tabú de que, bueno, precisamente como dijo Leorian ahorita, de que no se puede tocar a esas personas porque son divinidades, que no podemos, que... No, 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 no. Hay que eliminar ese tabú y permitir que fluya la creatividad y que se creen historias que con un semblante histórico, que con una base histórica, se pueden crear historias de manera que sean interesantes. Eh, Estoy hablando, por ejemplo, que un Duarte James Bond, por ejemplo, en ese tema, que él fue el primer espía dominicano, por decir algo. O sea, es una fantasía dentro de lo que es una realidad, pero son temas que se podrían tocar de una forma u otra. Podemos hacer un shonen con la independencia dominicana. Si bien es cierto que hasta cierto punto la independencia dominicana fue un tanto pacífica, un tanto, y quizás no da traste para, por decirlo así, un shonen real, ¿verdad? De acción, algo así. Pero se puede buscar, ahí está, por ejemplo, Pedro Santana, se puede hacer algo tipo Metal Gear, pero con Pedro Santana, por ejemplo. Y todos los problemas que hemos tenido a partir de la propia independencia, que si el derrocamiento del presidente, que si ya sube uno, que si el Partido Azul, que si el Partido... Todo eso se podría volver un cómic intrincado, no sé, whatever. Hay muchísimas formas de uno acercar esas historias y extrapolarlas a cualquier género al que le gusta al escritor y utilizarlas. Y puede que al final pase como dice Leorian. Van a decir, cóchale, pero ¿cómo que un Duarte espía? No, pero que eso no puede ser verdad. Si tú lo matizas con un poco de realidad, pues ya no, porque mira, cuando él estaba en Venezuela, él te hacía inteligencia y mandaba esto, o tenía una cuanta gente que le mandaban la inteligencia y eso era real. Y por ahí puede aprender algo. O incluso de Sánchez, un cómic de Sánchez o de Mella, con, claro, obviamente que tú no puedes poner poderes, ponle lo que tú quieras, que llame la atención, pero algo se puede hacer, ¿verdad? Sí, claro, es la versatilidad que tiene el medio del cómic, que es justamente lo que queremos destacar. El hecho de que es un medio para contar historias. Y antes de ya ir cerrando, mencionar la información. Yo a sinceridad no he visto la obra, pero ¿verdad? Estamos dando las informaciones del cómic San Lorenzo, el cual trata de que fue el primer pueblo negro libre de América, por el autor Faustino de la Rosa. Yo como
como, ¿verdad? Estamos dando la información, yo no he visto la obra, no podría hablar de ella, pero para que se sepa que se sigue trabajando, se sigue haciendo el hecho de utilizar el cómic para narrar historia me parece muy correcta, para acercarlo al público, y que esperemos que siga fluyendo y que siga siendo algo que se pueda, no solamente lo digo por explotar económicamente, que es justo y necesario, la que todo autor recupere y tenga Una una remuneración metálica. remuneración por su obra, ¿verdad? Por su Claro, trabajo, claro. pero que sí que se tome precedente para lo más importante de que no solamente hay un gran talento, sino que hay un gran potencial para destacar la historia dominicana y la motivación a la lectura, que para mí es prácticamente un Primordial. credo No, y personal. eso es primordial para el tema de la educación. Sin una buena lectura no se puede pedir mucho realmente. Después se andan quejando por ahí, no, que si nos fue mal en la prueba PISA, no, qué sé yo qué. Aunque ustedes no lo crean, mucho de ahí viene de una buena lectura. Si un muchacho ha aprendido a leer bien, y cuando digo leer, no es simple y llanamente leer las palabras y ya, no, entender lo que lee, lo que se llama la lectura comprensiva, ¿verdad? Si se tiene eso, usted tiene la mitad de la guerra ganada ya. Exacto, y no solamente estamos hablando de cómics históricos, sino cualquier tema, pero el medio de los cómics sigue siendo una gran herramienta para contar historias, que es lo que se busca. Nada, Andreu, yo creo que podemos ir cerrando este tema de cómics históricos en República por la conmemoración de la próxima conmemoración de la independencia dominicana en nuestro país dominicana, este 27 de febrero. Que nos sentimos muy orgullosos de ser dominicanos y sigue pasando de todo, pero aquí estamos. Conocer la historia que ha pasado, porque eso puede evitar precisamente que se repita en un futuro. Y si bien queremos que las cosas buenas se repitan, pero evitar que las malas vuelvan a pasar. Por lo que lo hace para mí doblemente necesario que tengamos un mejor acercamiento en este tema. Y nada, con ese bombazo, como decía la gente de Top Gear, hemos llegado al final Yeah. de nuestro episodio de hoy de Comic Zone. Sin más que recordarle que sigan las redes sociales de nuestros amigos de Moro Studio. A su vez, Maco Expo, que por ahí se está cocinando algo, ¿verdad, Leorien? Sí, así mismo, 2021, ¿verdad? Podemos garantizar de que de una manera u otra seguirá saltando la rana y trayendo esos ejemplares y desarrollando el cómic, así como otros eventos que ya próximamente estaremos anunciando. Sigan nuestras redes de More Studio, Maco Expo y por supuesto que Retro Art Entertainment y todo su gran contenido de lo que es la cultura pop con esa esencia retro, videojuegos, artículos, películas y demás. Nada, Mr. Andreus, con esto despedimos esta entrega. Recuerden no seguir también por diferido, como mencionas, no pudiste escuchar el programa. Nos puedes seguir por las diferentes plataformas, los links están más abajo. Así que esto ha sido Comic Zone por esta vez. Llévatelo, Mr. Andreus. Ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. Bye. Sayonara, bye bye.